algo de la Biblia que yo sé que si lo escuchas vas a decir, ah, sí, ya sé de qué me va a hablar, ya sé de qué se trata, es un versículo muy conocido, pero espero sacarle jugo y que Dios nos hable. Es Jeremías 33:3. Yo creo que en cuanto te lo diga ahorita, pues ya dices, ya sé de qué se trata este asunto. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ok, llévame más profundo. Si alguien está interesado, amigo, amiga, hermano, quien sea que me estés viendo, si alguien está interesado en mostrarnos, en revelarnos secretos, en mostrarnos cosas que nosotros no tenemos ni idea que existen o que Dios quiere hablar, es precisamente Dios. A veces vemos gente que tiene experiencias con Dios, que Dios les da visiones, les da sueños y un montón de cosas. Y hay gente que realmente no lo busca por sí mismo, sino que Dios dice yo quiero algo contigo y te va llevando por un proceso para eso. Entonces yo creo que estamos en un tiempo donde Dios nos quiere llevar no solamente a una, dos, tres personas, sino a aquellos que somos sus hijos, aquellos que le hemos aceptado, nos quiere llevar más profundo, nos quiere llevar, si hablamos de profundidad, no sé si has escuchado, cuando hablamos de profundidad, hablamos de cosas ocultas, hablamos de cosas que a lo mejor no muchos conocen, hablamos de lugares o situaciones que para muchos de alguna manera pueden parecer desconocidos. Hay algo llamado en internet, a lo mejor algunos de ustedes que conocen de esto lo van a entender en cuanto se los diga. Hay algo en internet, por ejemplo, que se llama la Deep Web. La Deep Web es una de las zonas, hablando en cuestión de internet, más obscuras que hay, me imagino que sí, no, no es dentro de lo conocido, de lo más oscuro que hay es la Deep Web. ¿Qué es la Deep Web? La Deep Web es la zona oscura de internet. Tú y yo navegamos por internet libremente, en un montón de cosas, pero la Deep Web es algo muy oscuro, es algo profundo que mucha gente no conoce, mucha gente no tiene ni idea de qué es, muchos no tenemos acceso y ni queremos tener acceso a eso. ¿Qué hay en ese tipo de lugares? Ahí se tratan cuestiones de pedofilia, cosas muy horribles que ni siquiera a veces nos pasan por la cabeza. Son cosas ocultas, son cosas que nadie sabe. Si hay algo que es desconocido para el ser humano, más que el espacio, es el agua, son los océanos, son los mares, son las profundidades de la tierra, que realmente muchas de ellas son desconocidas para nosotros. Cuando hablamos de profundidad, hablamos de cosas desconocidas, hablamos de cosas que son para muy pocos entendidas. Y si alguien está interesado en llevarnos más profundo en eso, es precisamente Dios. Pero llevarnos más profundo en qué? Aquí Dios le estaba hablando a Jeremías y le dice, clama a mí y yo te voy a responder. Entonces hay veces que quizá Dios nos habla, Dios no nos habla porque no lo hemos buscado como Él quiere que le busquemos. Él le da aquí una pauta para este nivel de lo que Dios quiere mostrar. Dice, clama a mí y yo te voy a responder. Hay cosas que Dios no te va a mostrar, hay cosas que Dios no te va a dar, hay cosas que Dios no me va a decir hasta cuando yo clamo. Por eso le dice a Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder. Y después, aparte de que le va a responder de esas cosas, le dice, y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El regalo, quizá uno de los regalos más preciosos que nosotros podemos tener es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Dios en nuestras vidas.
El Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es nuestro Maestro, el Espíritu Santo es nuestro guía, el Espíritu Santo es nuestro consolador, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, el Espíritu Santo es nuestro amigo, el Espíritu Santo es nuestro compañero, el Espíritu Santo es el mismo Dios en nuestras vidas. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que cuando Jesús les estaba hablando a los discípulos, les dice que iba a venir el Consolador y que Él les iba a recordar todas las cosas. Algo que hace el Espíritu Santo es que te recuerda y te ayuda muchas veces a comprender muchas cosas que tú no entendías. Aquí el profeta Jeremías, Dios le está diciendo, yo te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. ¿Para qué? Hay una parte de la Biblia donde Jesús les dice, lo que yo les digo al oído, ustedes vayan y proclámenlo desde las azoteas. ¿Por qué Dios está tan interesado en que nosotros conozcamos lo oculto de Él, las cosas que aún no han sido descubiertas? Porque Dios quiere manifestarlo. Dios quiere manifestar tantas cosas que hay en su palabra, tantas cosas que Él quiere manifestar para este tiempo, pero necesita de personas, de hombres y mujeres que clamemos por eso. Yo llevo algunos días, algunas semanas que no estoy tranquilo y creo que es una intranquilidad de parte de Dios. Yo quiero, miren, hay gente, hermanos, amigos que nos están escuchando. Hay gente que cuando escucha o ve algún algún brujo, alguien que sabe que es brujo, alguien que sabe que se dedica a esas cosas, uno dice, o la gente dice, esta persona como que tiene una mala vibra, como que algo se siente, como que algo se percibe muy malo en cuanto tenemos una cercanía con esa persona. Hay un montón de testimonios del poder de Dios. Uno de ellos se relata de un hombre, no recuerdo su nombre, se me fue su nombre, pero dicen que este hombre, un hombre de Dios, oraba no sé cuántas horas, me parece como de 6 a 8 horas al día, buscaba constantemente la presencia de Dios. Este hombre se paró en una ocasión en una fábrica, solamente se paró en esa fábrica y una mujer que me parece que estaba en una costurera, me parece. En cuanto comenzó este hombre, cuando llegó a este lugar, esta mujer se empezó a sentir nerviosa, se empezó a sentir intranquila, empezó a sentirse como que desesperada. Y cuando este hombre se acerca a ella, algo comenzó a pasar dentro de su cuerpo que le comenzó a llegar a ella una convicción de pecado. Este hombre no dijo una sola palabra, solamente él estar ahí, la presencia de Dios que él cargaba, esa unción que él cargaba, hizo que esa mujer entrara en una profunda convicción de pecado. Y todo el lugar donde él estaba, todas las personas de ese lugar se convirtieron. Ni siquiera con una predicación apenas de este hombre, sino que era tan fuerte la presencia de Dios en su vida que el Espíritu Santo tomó ese lugar y esas personas se convirtieron. ¿Pero por qué? Porque este hombre había buscado en lo profundo, había buscado en lo oculto la presencia de Dios y esa presencia de Dios se manifestó en lo público. Hay un hombre que se llama... Ay, Dios, se me fue. Tiene un sermón muy famoso, no puede ser que se me haya olvidado, que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Si alguien se acuerda por ahí, escríbame cómo se llama este hombre. Tiene un sermón muy famoso hace cientos de años que se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado. Este hombre oraba 8 horas al día. Imagínate lo que es orar 8 horas al día. Estaba, me parece, 12 horas al día en la presencia de Dios. Oraba 8 horas, solía otras 4 horas la Biblia. Se la pasaba de rodillas orando, leyendo la Biblia. Imagínate la oración de este hombre, tan constante. Todos los días él hacía lo mismo, buscar la presencia de Dios de esa manera, muy intensa. Y ese hombre alto, me parece como 2 metros, se paró a predicar en una iglesia, eran 4 o 5 predicadores, lo dejaron él hasta el último. Imagínate un congreso de 4 o 5 predicadores en aquel entonces, donde no había música igual que ahora, donde la gente era más tranquila, no había tanto predicador que le gusta gritar y toda la gente era mucho más calmada.
Ya para el quinto predicador ya la gente ya está cansada, ya se está quedando dormida. Este hombre tenía un sermón que se llamó Pecadores en manos de un Dios airado. ¿Y sabes qué empezó a hacer? Este hombre dice la historia que tomó su bosquejo de la predicación que él iba a hacer, solamente la tomó y la empezó a leer con voz plana, así sin hacer mucho alarde, simplemente leyendo tal, tal, tal y tal, y ahí, sin hacer mucho rollo como decimos nosotros. Y dice la historia o dice su biografía que cuando este hombre comenzó a hacer esto, la gente empezó a llorar y empezó a gritar. La gente se empezó a agarrar de las bancas. La gente se empezó a tirar al suelo y a gritar que querían ser salvos, que no querían irse al infierno. ¿Por qué fue tan fuerte la gloria y la presencia de Dios en ese lugar? ¿Sabes por qué? Porque este hombre, si algo tenía era unción, era la presencia de Dios, que cuando este hombre hablaba, hubo un convencimiento tal de pecado en los corazones de las personas que se comenzaron a volver a Dios. Escuchaba un maestro que me daba clases que decía, yo prediqué este sermón, el mismo que él predicó, dice, y ni siquiera una mosca se movió, porque no tiene que ver simplemente con lo externo, sino con que él en lo oculto buscó la presencia de Dios. Todo lo que nosotros vemos en lo externo, realmente lo principal es lo que no se ve. De una casa, perdón, ¿qué es lo más importante? De una casa lo más importante no es el exterior, no es lo más importante el detallado, el acabado. De una casa lo más importante son los cimientos. De nuestro cuerpo lo más importante no es lo que se ve, no son los ojos, no es el cabello, no es las uñas cortadas. Lo más importante de nuestro cuerpo es lo que no se ve, el corazón, el hígado, los riñones. Hay algo en lo profundo que lo que no se ve siempre va a reflejar lo que se ve. ¿Qué es lo más importante en un árbol? Lo más importante de un árbol no son los frutos, no son las hojas, no es el tronco tan frondoso que pueda ser. Lo más importante de un árbol son las raíces, es aquello que no se ve. Cuando tú y yo trabajamos en lo que no se ve, eso se manifiesta con aquello que se ve. Y si algo yo creo que Dios nos quiere llevar es precisamente a esto, a ir más profundo en Él, a que la revelación de Dios en nuestras vidas esté más presente. Hay muchos secretos. Todos nosotros tenemos amigos, todos nosotros tenemos muchas cosas ocultas que a lo mejor no platicamos con alguien. Y si yo te preguntara, ¿por qué hay tantas cosas que tú pasas, que tú tienes y no se las cuentas a alguien? Es quizá porque no tienes la confianza de contarla a esa persona, porque quizá te va a defraudar, porque esa persona no te ha brindado la suficiente confianza para tú confiarle ese secreto, confiarle eso que tú tienes guardado. Porque a veces Dios no nos cuenta nuestros secretos, porque a veces Dios no nos muestra estas cosas grandes y ocultas. Quizá porque no nos hemos ganado su confianza, quizá porque no le hemos demostrado que verdaderamente para nosotros Él es muy importante, quizá porque no le hemos demostrado esa pasión y ese anhelo que tenemos por Él. Hay una parte de la Biblia que me gusta en Santiago que dice, o ignoran que el Espíritu Santo de Dios, el cual Él ha hecho morar en ustedes, los anhela celosamente. ¿Sabe las ganas que el Espíritu Santo tiene todos los días de platicar con nosotros? ¿Sabe las ganas que el Espíritu Santo tiene de que le demos más tiempo? ¿Sabe las ganas que el Espíritu Santo tiene de que le prestemos más sus oídos para escucharlo? ¿Sabes cuántos secretos tiene Dios que quiere revelar a su iglesia, que quiere revelarnos a nosotros, que muchas veces no lo hace porque no hay quien lo escuche? Y empezando por mí también, obviamente, yo me imagino al Espíritu Santo muchas veces diciendo, ay, Pedrito, a ver a qué hora vas a dejar ese celular, a ver a qué horas te vas a despertar de tanto dormir porque tengo tantas cosas para contarte, porque hay tantos planes en mí que yo quiero que vayas y tú realices. Pero ¿por qué Dios no nos habla muchas de las veces? ¿Por qué no manifestamos lo que Dios quiere hacer? Porque no lo estamos escuchando. Le dijo Dios a Jeremías, clama a mí
y yo te voy a responder. Clama a mí y yo te voy a responder. Aquel que llama se le va a abrir, aquel que toca se le va a abrir también. Entonces, cuando tú hablas, Dios te va a responder. Hay una parte de la Biblia que nos habla que Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Si tú y yo queremos ver cosas más grandes, cosas diferentes a lo que nosotros hemos visto hasta el día de hoy en nuestra vida, tenemos que comenzar por esto que Dios le dijo a Jeremías, por clamar. Si tú quieres que Dios te use en sanidades, si tú quieres que Dios te use para que tu familia se convierta a Dios, si tú quieres que Dios te use para que tus amigos conozcan de Dios, para que las personas en tu trabajo conozcan que verdaderamente hay un Dios de poder, tenemos que comenzar a clamar, tenemos que comenzar a pagar el precio por lo que Dios quiere hacer. Muchos de nosotros vemos en las manifestaciones del apóstol Pablo, las manifestaciones del poder de Dios por medio de Juan, por medio de Pedro, dentro del mismo Jesús, pero eso es lo que nosotros vemos exteriormente. Pero en lo oculto, en lo secreto, quizá no hemos analizado las horas que ellos se la pasaban buscando el rostro de Dios. Jesús muchas veces no dormía porque estaba orando, porque estaba buscando el rostro del Padre, estaba en comunión íntima con Dios, porque a veces no vemos tantas cosas porque nos hace falta como falta pasión, porque nos hace falta ganas para desvelarnos una noche por estar intercediendo, por estar buscando el rostro de Dios. Si yo te preguntara cuántas veces te has desvelado viendo una serie en el Netflix, quizás serían varios días que tú has dicho, bueno, tal y tal día me desvelé viendo una serie de Netflix. Si yo te preguntara cuántas veces te has desvelado viendo algún partido de fútbol, quizás serían varias veces. Si yo te dijera cuántas veces te desvelaste platicando con tu novia, platicando con tu novio o en una fiesta, quizás serían muchas veces. Pero quizás si nos preguntáramos cuántas veces nos hemos desvelado por estar platicando con Dios, o cuántas veces nos hemos desvelado por querer escuchar el consejo y qué es lo que Dios quiere hacer por medio de nuestras vidas, quizás serán muchas o muy pocas veces. Y eso realmente determina muchas veces la manifestación de Dios. Entonces yo creo que Dios nos quiere llevar a un nivel más profundo de conocerlo a Él, de manifestar su presencia, de manifestar su poder. Que las cosas que hace años que no se ven, que se vean hoy. Que los milagros que hace tiempo no se ven, que se vean hoy. Que las manifestaciones de Dios que hace mucho no se ven, se vean hoy. Y no precisamente en un templo, no precisamente donde va a estar el pastor o donde va a estar un líder, porque a veces creemos que porque alguien así esté, las cosas van a pasar, sino que por medio de tu vida, donde quiera que tú estés, la presencia y la gloria de Dios se manifieste en el lugar donde tú te plantes. Que cuando tú entres al trabajo donde estás, que cuando entres a la escuela la gente diga, en cuanto a esta persona llegó, yo no sé, pero algo cambió, se siente diferente. Yo siento algo cuando platico con esta persona, que tus amigos, que la gente que te rodea se den cuenta verdaderamente que el Dios en el que nosotros creemos es un Dios de poder. Pero para eso nosotros debemos de ir más profundo. Necesitamos buscar más de Dios, necesitamos meternos más con Dios, necesitamos apasionarnos más por Él, que verdaderamente Él para nosotros sea una prioridad. En estos días de ayuno, de búsqueda de Dios que tenemos como iglesia, una de las cosas que yo decidí, dije, voy a cerrar por unos días o por un tiempecito mis redes sociales y hasta me sentía más tranquilo. Dije, ay Dios, no me sentía a veces hasta como que se vuelve una adicción. Entonces, al estar uno leyendo más la palabra de Dios, al estar en constante comunión con Dios, muchas de las ocasiones Él te va a hablar, Él va a traer revelación, Él va a traer palabra para tu vida. Y yo creo que es lo que Dios quiere hacer. Así que yo te animo en esta noche a que busques más de Dios, a que te metas más con Dios, a que escuchen lo que Dios le dijo a Jeremías y que yo creo que Dios nos está hablando a nosotros también. Clama a mí, búscame, clámame, háblame, ora de madrugada, en todo el día, donde quiera que estés, aunque la madrugada es un horario muy especial para buscar de Dios. Clama a mí y yo te voy a responder y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que tú nunca en tu vida has visto, cosas que tú nunca en tu vida te habías imaginado que podían acontecer. Créelo y creemos que eso va a pasar.